Hola, yo soy Dana Costa Castillo y por fin terminé mi tesis. Ok, lo lamento, mucha emoción. El día de hoy quería compartirles la tercera parte. Como les había comentado previamente, subí 3 videos, o bueno, estoy subiendo el tercero para explicarles cómo fue todo el proceso, qué hicimos y todo esto. Para no darle muchas vueltas al asunto, les voy a explicar absolutamente todo. Entonces, si no se vieron los otros 2 videos, está bien. Pero si se los vieron, les quiero aclarar unas cosas. Entonces, para empezar, quiero hablar principalmente de la verdad, o sea, contarles realmente cuál era el estudio y además por qué surgió. Sinceramente en este momento no me acuerdo qué fue lo que les comentaba en los 2 anteriores videos de cómo surgió la idea y todo esto. Creo que me concentré más en la parte teórica y pues de realizar las pruebas. Pero empecemos por la verdad. El proyecto buscaba ver, estudiar, analizar cómo nosotros como humanos interactuamos con un robot que comete errores. Claramente eran errores programados a propósito, pero pues los participantes no tenían esta información. Por eso no había comentado nada antes. Si alguno de mis amigos que participaban en el proyecto o alguien veía este video y luego iba a hacer el experimento, pues no quería arruinárselo, como tener ese sesgo desde antes. Pero se preguntarán, ¿cuál es el misterio? ¿Qué tiene que ver todo esto? Bueno, empecemos por el principio. ¿De dónde surge todo esto? Realmente mi tesis surge en medio de esta discusión que hubo alrededor de la realidad virtual sobre el género y el abuso en justamente una plataforma de Meta. Aquí yo le planteé a mi director de tesis que yo quería una tesis que tuviera que ver tanto con la parte ética como con la parte de robótica y realidad virtual. Estuvimos buscando y nos topamos con este paper que justamente estudia los errores cuando un robot está dando un taller de Lego. Se los dejo igual abajo por si lo quieren leer, se los recomiendo mucho, es increíble. También les dejo el video TED Talk que hace la autora principal, creo que es, sobre justamente su paper, si no quieren leer el paper. Luego de todo este research y buscar estado del arte, la literatura y todo esto, surge el problema filosófico. Uno pensaría que es al revés, ¿no? Primero el problema y luego sí la literatura. Pero entonces caí en cuenta de que hay varias facetas para identificar no solamente qué es un error, cómo vemos y percibimos los errores y qué hacemos como humanos cuando cometemos errores o los demás cometen errores, sino que además es importante empezar desde identificar qué es la verdad y qué es la mentira. No me quiero extender mucho. Cada vez que tenía esta discusión terminaba hablando 2 o 3 horas. Pero básicamente surge de esto porque la humanidad realmente tiende a buscar la verdad porque nos beneficia, porque es útil, porque predice. Cuando hay mentiras, cuando no sabemos algo, cuando algo es, pues sí, mentiroso, solemos tener esta desconfianza, sobre todo como estas emociones negativas. Cuando nos mienten, no solamente cambia nuestra percepción sobre los demás, sino también la de nosotros. Pensamos cosas como ¿cómo pude creerle? ¿Cómo pasó todo esto? ¿De verdad soy tan tonta? Etcétera. Pero no lo deberíamos ver así. Esto tiene más facetas y si les gustaría que les explicara más a fondo el problema, les voy a dejar como acá un pequeño video de cómo funcionó esta dinámica. Porque primero lo consulté con un amigo, luego lo consulté con Arturo y los dos me dieron el visto bueno a la idea que tenía en mente. Pero pues no quiero enfocar este video solo como la idea base, a la filosofía que hay detrás, sino pues concentrarme en los resultados, que pues justamente de eso se trata el video. El punto es que no deberíamos ver, no tanto, a las mentiras, sobre todo a los errores, como cosas absolutamente negativas. Irnos a los extremos y decir, cada vez que fallamos somos una decepción, cada vez que mentimos o cada vez que nos mienten es algo terrible, lo cual es, ojo, es. Pero en cuanto a los errores, hay un efecto bastante interesante que se habla en el paper que les comentaba, que es el efecto Pratfall. En la psicología se define como, les voy a dar un ejemplo, como para no ser tan teórico.
Cuando tú conoces a alguien y esta persona se pinta perfecta, como dicen en el paper, no, pues mira, yo tengo familia, hijos, un esposo o esposa exitosos, mis hijos también son súper inteligentes, me he ganado todos los premios del mundo, etcétera, etcétera, etcétera. Va a ser como, ok, bien, por ti, te felicito, supongo. Mientras que si por otro lado, al mismo tiempo conoces a otra persona que no solamente llegó tarde, pero se le cayó el café encima, te dijo que tiene yo no sé cuántos problemas, esta persona tiende a cometer más errores. Entonces lo que pasa con el efecto Pratfall es que nos suele gustar, nos atrae más esta persona que comete errores que la que se ve como perfecta. Entonces justamente es el estudio de si pasa lo mismo con robots, en este caso el Nao. ¿Pero por qué? ¿Para qué? Bueno, por un lado, lo que me motivó a hacer esta tesis era caer en cuenta de que el error es algo humano. El error es una de las pocas cosas que yo creo que nos definen como humanidad, pero a la vez, y saco esta frase de este libro, es lo que más negamos, lo que más detestamos. Y es gracioso por el hecho de que si es natural, si es humano, ¿por qué nos da tanta vergüenza? ¿Por qué está tan tachado? ¿Por qué se ve tan negativo si todos lo hacemos? Pero bueno, como les comentaba, mi primera cuestión era ver que no solamente nosotros podemos cometer errores, las máquinas también los hacen, y no hablo de errores ya programados, como en mi tesis. Por ejemplo, cuando el computador se te cierra, se te apaga, se te reinicia, pierdes todo el trabajo. Eso fue un error técnico, pero cuenta como error. ¿Y tú qué haces? Te enojas contigo, te enojas con el computador, etc. Entonces quería como este estudio, pero además aprender de esto, por eso el nombre de mi tesis, que no se las había dicho, se llama... Y bueno, como segunda instancia, ver la posibilidad de que si en el futuro tenemos que trabajar a la par con un robot, con la inteligencia artificial ahora que está en boom, pues ver que si esto es viable y cómo hacer estas interacciones más amenas, más amables, que no sean tan forzosas, que no sea tan trágico como lo que ha pasado con la inteligencia artificial, que de un momento para el otro boom, y ahora todo el mundo está en lados opuestos, que me gusta, que no me gusta, que esto, que aquello. Entonces, pues este es el fundamento de mi estudio. Ahora sí, lo que todos estamos esperando, los resultados. Entonces, no creo que pueda compartir como absolutamente cada detalle, principalmente porque son más de 260 imágenes y cada imagen representa un resultado, pero hay más resultados. Y no solo por esto, sino que pues se planea publicar, se está esperando la aprobación, todo esto. Entonces realmente no sé si esto se pueda publicar así como en YouTube, pero les voy a dar como ciertos resultados que me parecieron muy interesantes y de los cuales hablé en mi sustentación. Entonces, nunca les comenté, pero las herramientas que nosotros utilizamos para evaluar la percepción y pues analizar todas las respuestas de los participantes durante la interacción se dividían en diferentes encuestas. Antes de la sesión práctica, los participantes tenían que completar el BFI, que es Big Five Inventory, una encuesta de personalidad que analiza 5 rasgos, de los cuales nosotros utilizamos estos 3. Y NARS. NARS básicamente consiste de 14 preguntas que están divididas en 3 subsecciones y miden diferentes aspectos en cuanto a la interacción que tenemos con los robots. Después de la sesión práctica, para recapitular, la sesión práctica era básicamente interactuar con el robot, recoger materiales y completar un sistema básico que era encender un LED con Arduino. El Arduino estaba previamente programado, entonces todo bien. Así, después de esta sesión, como les estaba comentando, se hacía primero por un lado Godspeed Rosas, como una combinación de las dos. Agarramos cosas de la literatura y planteamos 11 preguntas que evaluaban 11 aspectos diferentes. Después de Godspeed Rosas, evaluar los 11 aspectos, tenían que completar SUS. No es SUS, el System Usability Scale, el cual mide si el sistema que estábamos probando funciona. Quiero hacer como un pequeño paréntesis. En la literatura, SUS se mide del 0 a 100 y las encuestas que les comenté, Rosas y NARS, se miden del 1 al 5.
Entonces, ¿qué pasa? Para más o menos normalizar todo, buscamos en la literatura si el SUS se podía evaluar del 0 al 5 y como cuáles serían los cambios que tendríamos que hacer y ver si el sistema funcionaba. Y se encontró que sí, que se puede hacer de 0 a 5. Entonces, pues lo hicimos también de 0 a 5. Luego del System Usability Scale hicimos una encuesta propia, la cual fue sobre todo consultada por un psicólogo de la universidad, que también está bastante interesado en estas interacciones que hay con los robots. Él nos ayuda a formular las preguntas y estaba dividida en 3 partes. La primera era evaluar si habían percibido algo raro, un error probablemente. La segunda parte es una pregunta, ¿percibieron un error? Si respondían que no, ahí se acababa. Si respondían que sí, estaba la tercera parte de 3 preguntas, 2 abiertas y una de opción múltiple. Entonces, como les comentaba, los resultados como primera instancia se preguntarán para qué utilizamos BFI, el de los 5 rasgos de la personalidad. Bueno, en este caso, NARS, la comparamos con los diferentes niveles de neuroticismo y encontramos lo siguiente. Para la parte del mundo físico, vemos en general y resumido, muy resumido, que el grupo estaba bastante de acuerdo y cómodo con la interacción con el robot antes de interactuar con el robot. Y lo que vemos en cuanto a neuroticismo, es decir, si había una correlación entre lo que respondía en la tercera subcategoría, que son esas 3 preguntas que vemos en pantalla, y los diferentes niveles de neuroticismo, pues bueno, básicamente no vemos mucha diferencia entre los grupos. En realidad virtual podríamos decir que igual se percibe lo mismo, hay bastante comodidad con el robot antes de interactuar con él, y en cuanto a las diferencias de neuroticismo tampoco es que veamos muchas. Sin embargo, si comparamos el mundo físico con el de realidad virtual, vamos a notar grandes diferencias. Ahora, para Godspeed Rosas evaluamos también por agradabilidad, no sé si se diga así en español, y extraversión. Esto es bastante interesante porque aunque estaban 0 correlacionadas, al final sacan resultados bastante similares. Entonces, si alguna vez llegan a leer mi tesis, como el libro completo, van a ver que solo pusimos o extraversión o agradabilidad. Y pues esto fue porque los resultados eran bastante similares. Sin embargo, hay un anexo que contiene todas las imágenes, entonces hay mucho que analizar. Pero bueno, en cuanto a errores, ¿qué encontramos? Como les mencioné anteriormente, esto está dividido entre mundo físico, realidad virtual, y hay una sección donde hacemos la comparación entre los 2 mundos. Les voy a hacer, como les comentaba, no quiero como spoilear mucho, no quiero que me quiten publicaciones. Esto es más como para compartir resultados, así como hacer ciencia abierta, pero no sé qué límites tenga porque apenas soy una estudiante de pregrado, 0 nombre, 0 importancia, 0 todo. Entonces me tengo que atener a las normas. Entonces, no les platiqué mucho sobre qué métodos o qué utilizamos para hacer los diferentes análisis, pero pues si quieren preguntar, siéntanse libres de preguntar. Puedo compartir cualquier cosa, tanto el mundo realidad virtual como el código. Igual estoy planeando hacer un repositorio donde no solamente tenga el código, sino también pues obviamente la base de datos, las imágenes, los videos y pues todo. Entonces cuando lo tenga y me digan que sí lo puedo publicar, aquí estará, supongo. Igual si quería hacer énfasis en uno de los métodos que utilizamos para hacer el análisis, pues mi tesis tenía una gran carga cualitativa. Entonces ahí consultamos, no sé si dar créditos, no sé qué tan controversial sea, pero se nos comentó que para hacer el análisis de las preguntas abiertas se podía hacer codificación en 3 pasos. ¿Qué es la codificación abierta, axial y selectiva? ¿En qué consiste? Rápidamente. La abierta es que básicamente se hace un pequeño resumen, se escogen unas palabras clave de cada respuesta. Después, la axial, que es más concisa y si se pueden unir en códigos más compactos, se hace. Y la selectiva ya es con la literatura. Entonces, ¿qué encontramos? Bueno, por un lado, encontramos que en el mundo físico, el 40% de los participantes detectó el error, es decir, en la primera parte sí identificaron algo raro, pero no todos dijeron que sí había un error. El 13.64% del mundo físico expresó sentimientos de frustración.
Y aquí cabe aclarar que pudieron ser estos sentimientos contra el Nao, pero sobre todo era con un armario que no abría, y no abría a propósito. El 18.18 comentó sobre la importancia de la concentración, dado que pues el robot no repetía instrucciones, es algo que se puede mejorar, que se considera un trabajo futuro, y es justamente eso. El robot no solamente les pedía algo, no sé, trae el LED de tal armario, sino que además tenían que tocarle algún sensor. Entonces era acordarse el número del armario, la cosa que tenían que traer y pues el lugar, ¿sí? La mano izquierda, la mano derecha, el pie, la cabeza, etc. Y finalmente en el mundo físico el 9% discutió los posibles cambios de confianza. Es decir, una parte importante dijo, ¿sabes qué? Sí, al inicio dije que me caía bien, pero ya no tanto. O al revés, al inicio dije que me caía bien, pero ahora es el triple. Y en cuanto a realidad virtual, el 42% de los participantes percibió el error. El 19% de los participantes en realidad virtual notó algo inusual en términos de comprensión e interacción. Y esto pudo ser por el Wizard of Oz, que si no saben qué es, ahí sí les invito a ver el segundo video porque ahí les explico más a fondo. Por otro lado, el 19.05% habló sobre las emociones y utilidad del Nao. Fueron más propositivos y fueron más allá de lo que se les estaba preguntando. Varias personas comentaron de que se podía utilizar en otros campos o que las emociones de ellos se veían afectadas por esta interacción. Y finalmente el 14.28% de los participantes en realidad virtual notó un fallo dentro de realidad virtual. Que yo no sé mucho de realidad virtual, entonces para que funcionara, un milagro. Pero también pudo ser porque en varias pruebas el computador no estaba diseñado para la realidad virtual. ¿Qué concluimos? Bueno, el Nao, el robot, funciona para ser pues de teaching assistant, porque más de la mitad de los participantes logró encender el LED, que era la actividad que estaba propuesta. No solamente es el logro de que fuera útil como asistente de enseñanza, sino que también funcionó a pesar de los errores. La gente lo lograba a pesar de los errores. Es importante considerar todas estas interacciones, no solamente para el diseño a futuro de nuevas interacciones y nuevos robots de asistencia social, sino también ver cómo esto nos moldea como humanos. Que tanto nos importa una emoción, que tanto nos importa que el robot sea natural o no, su voz, etc. Y como les comentaba, el diseño de este tipo de interacciones en trabajos colaborativos, como trabajos futuros hay 3 en general. En primer lugar, pues hacer un análisis mucho más extenso utilizando diferentes métodos, tanto de Machine Learning como inteligencia artificial, etc. Son muchos datos. Tenemos fotos, tenemos videos, tenemos datos, tenemos una base de datos gigante. Entonces espera hacer un análisis más profundo y tal vez notar muchas más cosas interesantes que se nos pasaron esta vez. Por otro lado, también mejorar la interacción del robot en cuanto a implementarle técnicas de aprendizaje y todo esto para que el robot no solamente sepa leer la habitación, sino que sepa responder a la persona en tiempo real, que esto pues no estaba implementado. Y bueno, finalmente sería bastante interesante ver este tipo de estudios en otras áreas. A mí me encantaría hacerlo, no sé si yo pueda, no sé si se pueda costear, no sé si se pueda por el tiempo, pero igual si tú estás en el campo y te interesa, podríamos hacer un contacto ahí y hablar de este tipo de cosas. Porque sobre todo salir de áreas STEM con tecnología es fundamental en este contexto, en este momento histórico. Además también quería hablar un poco sobre cómo fue investigar, pero creo que lo voy a dejar para otro video y tomarme más tiempo. Pero estoy muy feliz y espero dedicarme a esto toda la vida. No sé si toda la vida, pero la robótica social es algo bastante interesante. Pero bueno, aquí me podría quedar hablando horas sobre qué voy a hacer y qué pienso. Así que pues nada, muchas gracias por ver todo el video y nos vemos en el siguiente. Adiós.